Bueno, entonces vamos a ver ya para terminar con esto de generalidades, este tema que es lo que llamamos, bueno, aquí dice factores que determinan el detalle de la imagen. En este momento pues yo uso esta diapositiva, pero más que todo para entender el concepto de radioopacidad y radiolucidez. Primero, ¿qué es la absorción diferencial? Antes de saber qué es radiolúcido o radiopaco y sus diferentes terminologías. ¿Qué es la absorción diferencial de un tejido, de un órgano? Entonces, eso depende de la densidad de ese órgano. La absorción diferencial depende de la densidad de ese órgano. Prácticamente, entre más denso un órgano, ¿sí?, más difícilmente un rayo X lo va a pasar. Cuando un órgano es poco denso, un rayo X lo traspasa mucho más fácil. Un ejemplo, tejido graso adiposo, y el otro ejemplo, hueso. Es más fácil traspasar el tejido adiposo que el hueso, ¿sí? Esto es la forma como interactúan los rayos X en los diferentes órganos. Y dependiendo de ello, entonces vamos a tener diferentes tonalidades de grises o hasta negro, que es lo que llamamos radiolúcido y radiopaco. Pero eso depende de la densidad ósea. ¿Listo? Entonces se dan cuenta que en forma general, si ustedes ven esta tablita de acá abajo, esta tablita de acá, esta, y si ustedes dan cuenta, a la izquierda se va oscureciendo más. Entre más oscuro, menos denso el órgano. Entre más claro, más denso el órgano. Un ejemplo, miren la grasa, menos densidad, y por lo menos el metal es el más denso de todos. Entre más duro el órgano, más claro. Entre más blando el órgano, más oscuro, ¿sí? Así es como salen las radiografías. Sin embargo, en radiografía hay uno que sencillamente es gas, aire de cualquier tipo, no solamente el aire, sino gas de cualquier tipo, y siempre lo vamos a ver de color negro, nada más. Entonces vamos a hablar entonces de todo lo que vemos de color negro, le vamos a decir que es radiolúcido. Todo lo que vemos de color negro le vamos a decir radiolúcido. Y todo lo que vemos de color de blanco o escalas de grises es radiopaco. ¿Listo? Es radiolúcido, todo lo negro; radiopaco, todo lo que se ve de gris. Hasta el blanco. ¿Listo? Entonces, ¿qué es radiolúcido? Todo lo que es gaseoso. Por eso el aire está aquí. Aire radiolúcido. Pero la radioopacidad aplica para los diferentes tipos de grises. Cuando tenemos una radioopacidad grado 1, ¿sí?, es un órgano, o sea, es un componente poco denso, como la grasa, y esta se ve de gris oscuro. Cuando tenemos un grado 2, es un gris intermedio y es un poco más denso, como el agua. Grado 3 es un gris claro y es tan denso como el hueso. Y el grado 4, que es el metal, que es el más grueso, el más denso de todos. Entonces, no se aprenden de memoria pues esto, obviamente, pues para la evaluación pues obviamente está el ejemplo. Pero más que aprenderse el componente o la densidad de este componente, apréndanse la densidad general. O sea, esto puede ser grasa, pero puede ser otro componente con la misma densidad. Esto puede ser agua, puede ser sangre, puede ser un absceso, ¿sí?, puede ser un quiste lleno de agua, entonces un exudado. Entonces el agua no solamente es, lo vamos a ver con esta densidad, otros componentes tienen la misma densidad igual.
veces el hueso sale con la densidad del metal y esto pues inclusive va a variar dependiendo de la configuración que se le da al equipo de rayos X, pero no vamos a entrar en detalle con eso porque eso pertenece a imagenología. Por ahora lo único que quiero que recuerden es que entre más denso más claro, entre menos denso menos claro, y el gas es negro, radiolúcido. ¿Listo? Eso es todo. Como podemos ver esta mano, entonces ahora sí teniendo en cuenta esta manito que hay acá, ustedes van a ver diferentes tipos de radioopacidad y también va a haber radiolucidez acá, ¿sí? Entonces, si yo coloco numeritos acá, en esta manito, y le pongo, clasifiquen la radioopacidad o radiolucidez que tiene este objeto señalado. Entonces vamos a colocar número 1, por aquí podemos colocar número 2, que sería este de acá, este número 3, número 4, número 5. Y entonces ustedes ya pueden darle la radioopacidad o radiolucidez para cada uno de ellos. ¿Qué es radioopacidad? O sea, ¿cómo clasificamos este espacio acá? El cero. O el 1, pues, el 1. ¿Cómo se le dice a este sitio que señalé con el número? Radiolúcido. Porque es aire, ¿cierto? Todo lo que es aire o gas es radiolúcido. El número 2. ¿Grasa? ¿Cómo? Radio opaco, ¿cierto? Pero ¿qué grado de radiopacidad? 1, 2, 3 o 4. Como 1, ¿cierto? 1. Y esto no es grasa. Esto es la metáfisis del hueso, que es la esponjosa del hueso, que es la parte más delgada del hueso. ¿Sí? O sea, como es tan delgado, tiende a tener un grado 1 de radiopacidad, ¿cierto? El 5, ¿qué grado de radiopacidad tendrá? 4, porque es metal. 4, es metal, un anillo. Y es un radio. Es el más grueso de todo lo que sale aquí. El 3, grado, Es el hueso, es grado 3, que pertenece a la densidad del hueso. Pero si yo pongo otro material acá al lado con la misma densidad, puede salir igual. Y el 4. Digamos un tubo de PVC grueso, así como el grueso de un hueso, podría tener la misma densidad, la misma radiopacidad. Un pedazo de madera muy grueso podría tener la misma densidad y no es un hueso. ¿Sí ven? Entonces depende de la densidad que estemos observando, más que el órgano, porque el órgano puede variar. ¿Esto grado 4 qué es? 1, 2 más o menos, el 2, ¿cierto? Y el 2 decimos que es agua. Aquí, en este caso, pues aquí entre los dedos más o menos tenemos vasos sanguíneos que pueden originar pues, este tipo de radiopacidad. Entonces, la radiopacidad, más que aprenderse el objeto que la produce, aprenderse la densidad que la origina. ¿Sí? Porque puede haber muchos objetos con la misma densidad y con la misma radiopacidad. Esto es el mismo ejemplo anterior. Aire, grasa, agua o tejidos blandos. Ahí donde vemos el dedo, ¿cuáles tejidos blandos hay? Músculos. Por eso se ve el grado 2 de radiopacidad. El hueso gris claro o cualquier otra cosa mineralizada como una calcificación. ¿Sí? Una calcificación de un músculo, una calcificación de un órgano puede verse con la misma densidad y la misma opacidad, radiopacidad, y blanco es metal. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo, el abdomen de un perrito, donde vemos diferentes grados de radiopacidad. Miren que esta monedita que colocaron aquí es grado 1, el hueso grado 2, órgano parenquimatoso, aquí vemos que es blando, es grado, ¿cómo es? Grado, sí, grado 4 la monedita, grado 4 la monedita, hueso grado 3, el riñón grado 2, ¿sí? el intestino grado 2, mírenlo acá, todo esto es intestino grado 2, radiolúcido, el gas que hay por dentro de las vísceras, y por aquí algo que llamamos sobreposición, prácticamente es grado 2, lo que vemos acá. ¿Sí?
Sobreposición, o sea, donde hay gas detrás y delante se le acomoda una víscera, se alcanza a ver de esto. Entonces la sobreposición también me da radiopacidades. ¿Listo? Hay que tenerlo en cuenta. Sobreposición, ¿qué quiere decir? Que aquí hay aire, pero aquí yo pongo mi mano. Entonces mi mano está sobrepuesta al aire. Entonces atrás hay una víscera con aire, aquí se acomoda una víscera con agua. Me da esa combinación de densidades, me da una radiopacidad grado 2. ¿Listo? Entonces siempre pensar en la radiopacidad. Entonces, claro, lo que es radiopacidad y radiolucidez, y en qué caso se puede presentar diferentes grados de radiopacidad. Vamos a ver entonces el concepto de ecogenicidad, que este también aplica a lo que viene más adelante, ¿no? Para que queden claros sus términos y podamos seguir con el tema de apendicular anterior y posterior ya como nuevo tema. Cuando hablamos de ecogenicidad solo deben aprenderse una cosita que hay por acá. Esta es la que deben aprenderse nada más. ¿Listo? Aquí también tenemos colores de grises y blancos. ¿Sí? Grises, blancos, negros. Pero a estos colores se les va a decir, pues se les va a dar otro término, obviamente es otra técnica de diagnóstico. Mientras que los rayos X usan precisamente esa fuente de energía irradiante que son los rayos X. La ecografía usa el ultrasonido para observar órganos. ¿Listo? El ultrasonido. Y lo que vamos a ver en el ultrasonido o ecografía es estos 4 tonos de grises y pues estos 2 tonos de grises, negro y este blanco. Todo lo que se ve negro en ecografía, como acá, es anecogénico o anecoico. Y es cuando hay presencia de líquido. ¿Sí? Anecogénico o anecoico es cuando hay presencia de líquido. ¿Listo? Ahí vemos una arteria, una vena, hay 2 vasos señalados con la flecha. Cuando hablamos de gris oscuro, estamos hablando de un músculo. Y eso lo llamamos hipoecoico o hipoecogénico. ¿Listo? Normalmente se refiere a los músculo estriado en general. Cuando hablamos de isoecogenicidad es gris claro. Y la isoecogenicidad, pues aquí no está detallada por un órgano. Normalmente se ve en órganos parenquimatosos como el hígado, el vaso. Y es un gris más claro, es un gris de estos. Obviamente eso no es el hígado ni el vaso. Pero ese es el gris de una isoecogenicidad, un gris claro. Se puede ver en órganos parenquimatosos, como estos dos, también el riñón, pero el riñón tiene una característica que tiene 3 isocogenicidades diferentes. Ecogenicidades diferentes. Y tendones también los podemos ver de esta forma, isoecogénicos. Por último, hiperecogénico o hiperecogénico o hiperecoico, es lo mismo. Nos lo muestran 2 órganos con densidades totalmente diferentes. El hueso, pero también me lo puede, esto es hiperecogénico, esta raya blanca es hiperecogénica al igual que esto. Y esto se ve cuando hay aquí un hueso o cuando hay gas. Aire, la hiperecogenicidad o hueso. ¿Listo? Entonces ya tenemos claro también en ecografía el concepto de ecogenicidad y en radiología el concepto de radiolucidez y radiopacidad, donde la radiolucidez es una y la radiopacidad tiene 4 niveles de radiopacidad. Aquí en ecografía solo hablamos de 4 prácticamente variables en ecografía: anecogénico, negro, hipo, gris oscuro, hiper, gris claro e hiperecogénico, isoecogénico, gris claro, perdón, e hiperecogénico blanco. Ya vemos los ejemplos de los órganos que se pueden ver de esa ecogenicidad. Otra cosa que tengan en cuenta, ¿sí? La ultrasonografía o ecografía, que es lo mismo, como prácticamente como principio usa el ultrasonido, por eso lo llaman también ultrasonografía.
y también el eco que se produce de ese ultrasonido. Mientras que pues, los rayos X usan esa unidad de energía. Se llama radiología, lo que usa rayos X como unidad de energía. ¿Listo? La radiología es específica para órganos como huesos, poco específica para órganos blandos, y la ecografía es más específica para órganos blandos, poco específica para órganos óseos o duros como los huesos. Miren, este es un hueso. La diferencia con una radiografía es tremenda. En ecografía diagnosticar fracturas es complicado porque es que no se ve bien el hueso, solo se ve su corteza y ya. Mientras que una radiografía se ve todo el hueso. ¿Listo? Terminamos entonces con generalidades. Ahora sí. Donde ya quedamos listos para la evaluación la próxima semana. Donde deben repasar planos anatómicos, regiones anatómicas aplicadas a la clínica, como vieron. ¿Qué más? Vamos a estudiar también generalidades de osteología, artrología y sistemología, generalidades de radiología y ecografía. Pues habíamos quedado que si hoy terminamos tema, la otra semana el mismo día, o el siguiente, pero que no pase de la siguiente. O sea, quedaría para el lunes o para el lunes. No, viernes de la otra semana, como se les dice. Entonces, el viernes de la otra semana quedaría la evaluación de generalidades. Otra vez, los temas que entrarían. Regiones anatómicas. Anatomía clínica aplicada a la región anatómica. Anatomía aplicada a los planos anatómicos. Generalidades de radiología, generalidades de artrología y sindromología. Y por último, generalidades de radiología y ecografía. ¿Listo? Ahí están 5 temas grandes para estudiar. ¿Listo? Para que hagamos la evaluación la próxima semana, el día viernes, a esta hora. ¿Alguna pregunta de ese tema de generalidades? Nosotros vimos cómo aplicar los planos y las regiones anatómicas y los planos anatómicos en una radiografía. Vimos el concepto de tridimensionalidad, ¿se acuerdan? Cómo es la lateromedial, la anteroposterior, oblicuas, oblicuidades en una radiografía. Eso lo vimos, ¿cierto? ¿Cómo se...? ¿No? Sí. Sí. Que les dije esta radiografía. No, sí. Sí, cierto. O sea que si queremos tomar una radiografía, ¿cómo se describe? Una radiografía con un plato lateromedial, dorso palmar, 0 grados, oblicuidades. ¿Para qué son las tomas a 0 grados? ¿Se acuerdan que yo les dije? Las tomas a 0 grados las usamos normalmente para ver el espacio articular del ojo. Las tomas oblicuas para eliminar la sobreposición de estructura. Las de skyline, ¿para qué? Para observar mejor los bordes articulares, ¿cierto? Y los bordes óseos. Y la última, que es la otra, que es en flexión, para observar mejor el espacio articular, ¿cierto? Para observar mejor el espacio. ¿Se acuerda de todo eso, no? Eso ya es lo digo. Lo vimos, listo. No se vaya, eso también. Pues, la tridimensionalidad en imagenología es eso que les voy. Pero ya tenemos claro todo esto. Esto ya no lo necesitamos más. Y vamos ahora a arrancar con el tema de anatomía aplicada al miembro perpendicular anterior y posterior,
perpendicular anterior o posterior o qué le decimos? Apendiculares o otro nombre, apendicular anterior y posterior. ¿Listo? ¿Miembro qué? Apendicular anterior y posterior. Anatomía aplicada apendicular anterior. Bueno, entonces vamos a arrancar primero que todo con la parte de radiología. Luego pasamos a cabeza y cuello, que es el siguiente tema. Imágenes radiológicas de acá. Y arrancamos con la escápula. La escápula. Cuando vamos a sacar una radiografía de la escápula, ¿se acuerdan que yo les decía que el tablero es el chasis? ¿Se acuerdan? Donde uno toma la radiografía. Ustedes van a apuntar el generador. Y el tablero es el chasis de rayos X, la película donde se encuentra, donde queda plasmado prácticamente la radiografía. ¿Sí? Entonces, eso es como lo van a tener en cuenta. Si queremos sacar una radiografía de la región escapulo-humeral, no podemos hacer la lateromedial. ¿Por qué? ¿Por qué será? Voy a tocar mostrarles una cosa porque si no, no entiendo. Radiología, otra vez radiología. Necesito este teléfono. Cuando yo les digo chasis o película, ¿sí saben qué es? Pues si no, les explico más bien. Esto es una película, este es el chasis y aquí están las películas de rayos X. ¿Sí? Aquí es donde queda la imagen plasmada de la radiografía, los huesos. Entonces yo cojo esta laminita que es un acetato y la meto acá en este chasis o estuche, por decirlo así, y lo cierro. Y ya quedó listo para tomar una radiografía. El tablero va a asemejar esa parte. Es un chasis grande el tablero, listo. Y la otra parte que ustedes necesitan conocer es esta, que es el generador de rayos X, este aparatito, generador de rayos X. O sea, es el que dispara el rayo X. Si yo estoy por detrás de él, estoy protegido. Si estoy por delante de él, debo tener indumentario de plomo, si no me irradio. Pues si me voy a irradiar por el resto de mi vida todos los días, pues sí me da cáncer. Pero si solo de vez en cuando no pasa nada, tranquilo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy del lado de allá del chasis, ¿sí? Ustedes van a estar disparando el generador desde allá. ¿Sí me entienden cómo nos vamos a ubicar? Para que entiendan cómo vamos a hacer las tomas en diferentes regiones corporales que hemos visto. ¿Listo? ¿Entendieron esta parte o no? ¿O quedaron perdidos? Y entre el chasis, que es el tablero es el chasis, ese tablero es el chasis, y entre ustedes que están disparando los rayos X, ¿qué debe haber? Bueno, la película va metida entre el estuche ahí y el chasis. Cuando yo digo chasis es la misma película, ¿no? El hueso o el órgano, ¿cierto? Que va en la mitad. En este caso, ¿cuál va a ser el órgano? Acá. El caballito, el de 3D. El animalito que pongo ahí. Ese está en la mitad, ustedes y el tablero, listo. Ahora sí me entienden cómo nos vamos a ubicar. ¿Sí o no? Sí. Entonces que hacen unas caras que... Entonces, si yo quiero hacer una radiografía de esta articulación escapulohumeral o región del encuentro, ¿cómo creen que es la técnica que debe hacerse? Así por deducción. Quiero sacar esta región en una radiografía. ¿Cómo debe hacerse? A ver, ¿cómo están tomando esta radiografía aquí? Independiente pues, de la forma adecuada. ¿Cómo sería?
Lateromedial. Una vista lateromedial del encuentro. ¿Sí o no? Y si la pongo así, Pues es que no se vería el encuentro, ¿no? ¿cómo haría la toma? La vista y dorso, dorso y la contrario dorsal es ventral, dorso ventral del encuentro, ¿cierto? Dorso ventral. Que acuérdense que para miembro dorsal y ventral, ¿no? Todo lo de atrás. Y abajo es palmar, acuérdense. Dorso ventral. Y si se le olvida el término dorso ventral, decíamos que le podemos decir generalmente antero posterior. O sea que va adelante hacia atrás. ¿Listo? Entonces, sigamos. Siempre recuerden que este caballito está entre los dos. Si hacemos la radiografía acá, en esta parte, lateromedial, como dice aquí la doctora, ¿dónde vamos a meter el chasis? ¿Dónde lo ubicamos? Lo ubicaríamos al otro lado, ¿cierto? Pero miren qué pasa si lo llego a hacer así. El chasis es el tablero, entonces miren qué pasa. Aquí está que este y este. ¿Y qué más hay? Aparte de estos dos, muchos músculos. Entonces miren qué pasa con los huesos. ¿Sí? Se sobreposiciona. Por lo cual no puedo saber cuál es derecho y izquierdo, ¿cierto? Porque quedan los dos, uno detrás de otro. ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos para liberar el encuentro de este lado? Pues la vamos a hacer así. Ahora sí ven que uno está delante del otro. ¿Sí me entendieron? Esta es una técnica, ahora ¿cómo es? Si la otra era lateromedial, esta es medio lateral, oblicua. Porque para hacer a 0 grados debe entrar derecho. Pero miren que entra como de ladito, ¿cierto? Entonces, imagínense el rayo X como entra por medial y sale por lateral, pero también estamos un poquito hacia adelante, o sea que esto es oblicuo. Oblicuo. Medio lateral, oblicuo. ¿Listo? Y vamos a tomar la radiografía. Ahí. Ya sabemos cómo tomar. Por medio lateral, oblicuo. Y vamos a ver ahora sí la imagen. Cuando vemos la imagen de esa articulación, sale algo así. Bueno, sale algo y el único que sale porque es la única imagen que podemos tomar de esa región. Acá está. Pero observamos que en la radiografía, que la técnica, ¿cómo es? En el lateral oblicua, observamos aquí una estructura. ¿Qué radiopacidad o radiolucidez qué es? Una estructura como radiolúcida, ¿sí? Como una sombra radiolúcida. Esa es la tráquea. Que cuando hacemos adecuadamente una vista del encuentro medio lateral oblicua, la articulación escapulohumeral debe pasar por toda la mitad de la tráquea para que la técnica sea la adecuada. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, siempre que ustedes vean la tráquea pasar sobre la articulación, están apuntando de forma adecuada el equipo de rayos X. Esa es la guía para saber. Porque si sale esta articulación por acá arriba de la tráquea, ustedes ven como una medianuna aquí radiolúcida, y ahora les salió por aquí, por encima de la tráquea, mucha oblicuidad. No está haciendo bien la técnica. O si la están haciendo por acá, hay mucha oblicuidad, se pasaron de la oblicuidad. Ya también no están haciendo bien la técnica. Para ustedes, y metas esto a la cabeza, porque pues, acuérdense que ustedes tienen poquitas horas de imagenología, solo 2, y complementen con lo que les voy a dar acá. Esto de acá, siempre debe salir ¿dónde? En toda la mitad del ¿listo? Y la técnica está bien hecha. ¿Listo? Bueno.
Como esta está bien hecha, entonces vamos a ver los accidentes óseos que hay aquí. Para reconocer los accidentes óseos que hay ahí, aprendernos primero el número, cómo va distribuido a nivel de su posición proximal. ¿Listo? Esto hay que tenerlo también claro. Aquí está la misma articulación para escápulo humeral. ¿Listo? Pero fíjense que el húmero, como pueden ver, el húmero tiene varias eminencias saliendo de acá. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas? Esto es lo mismo que van a ver en radiografía. Pero como un accidente está detrás de otro y el otro está detrás de otro, a eso le llamamos sobreposición. ¿Sí? En radiología le llamamos sobreposición. ¿Y cómo sabemos que este accidente que está acá es el que está hacia lateral y este el que está hacia medial y el que se ve por acá es el que está más hacia la parte media? Difícil, ¿cierto? Entonces, algunas veces nos toca regirnos por una norma para identificarlo. Entonces, para el número siempre se los van a aprender de la siguiente forma. Con verde les voy a marcar este que es el tubérculo menor o medial del húmero. Siempre lo encontramos más hacia arriba, ¿cierto? Este que les voy a marcar es el que está más adelante de rojo y es el tubérculo intermedio del húmero, que tiene una entradita aquí. Y es el que está más hacia adelante, tubérculo intermedio. Tuberosidad menor del húmero. ¿Hacia dónde está? Hacia arriba. Tubérculo intermedio está hacia delante. Y ahora me queda uno, ¿cierto? Este. El tubérculo intermedio del rojo está hacia adelante. Y me queda este que es la tuberosidad mayor del húmero. Está hacia, si uno está hacia arriba, otro está adelante, ese está hacia atrás, ¿cierto? ¿Sí o no? Y me queda otro más que lo voy a pintar con amarillo, que ya no es una eminencia, sino una depresión, que es el surco intertuberal, que queda entre todos ellos. Entonces, desde el principio, el que queda más arriba, tuberosidad menor del número, ¿cierto? Tuberosidad menor del número, o también llamada tuberosidad mediana. ¿Listo? El que está abajo de ella, pues puede ser, el que está más abajo de ella, el 2, tuberosidad mayor del, o tuberosidad lateral. El que está hacia adelante, ahora este sí, tubérculo intermedio. Y el que está entre todos ellos, ¿cómo se llama? El surco intertuberal. Surco intertuberal. ¿Sí? Ya ven la importancia que tiene que la tráquea quede, o sea, la articulación quede ahí en la mitad de la tráquea. Vamos a hacer un ejemplo y ver. Todo tiene esta tráquea, este modelo no es tan preciso, pero bueno. Esta tráquea nunca pasa por allá, pero bueno. Listo. ¿Dónde nos encontramos aquí ahora? Aquí es, en el encuentro, ¿cierto? Miren acá, los accidentes. Ahí. Entonces les voy a señalar de qué color estaba la tuberosidad menor del húmero. Entonces miren allá se ve. La tuberosidad mayor, ahí está. ¿El rojo o azul? Azul, bueno, ahí están las dos, ¿cierto? Y el tubérculo intermedio rojo, ¿cierto? Aquí está, ¿no? Este modelo no es preciso con los accidentes, pero ahí está el tubérculo intermedio. Y la tráquea pasaba por aquí. ¿Sí o no? Ahí está bien. Pero miren qué pasa si yo ya me muevo de la tráquea. ¿Qué va a pasar con esos accidentes si yo me muevo de la tráquea?
cambia su posición, ¿cierto? Y entonces nos pegamos la enredada del siglo. Pues más de lo que la tienen ya. Entonces, recordemos esto porque es que eso que pinto se borra ahora. Tráqueo, pasaba aquí. Listo. Ahora miren lo que pasa si no estandarizo la técnica. Si yo hago esto, y sigo girándolo así, estoy por debajo de la tráquea. Ahora el que está más arriba, ¿quién es? El de los tubérculos. ¿Cuál fue el que se subió? El lateral. Perfecto. ¿Sí? Y si se subió el lateral y vemos una radiografía, ahora al lateral le vamos a decir que es el medial, ¿sí? Y está mal. Por eso estandarizamos la técnica acá, a que esto siempre quede aquí, porque si lo estandarizamos acá y la articulación nos queda aquí en el centro de la tráquea, el que está más arriba siempre va a ser el medial, el que está más abajo siempre va a ser el lateral. Pero si yo lo muevo, o sea, si yo esa articulación la empiezo a mover a un lado, o sea, empiezo a sacar la radiografía como metiéndome por debajo. ¿Qué pasa con el tubérculo lateral, la tuberosidad lateral que estaba más abajo? Ahora está arriba. Y cuando damos la radiografía le vamos a decir a esa la medial y está mal. Y vamos a decir la fractura se encuentra en la tuberosidad medial del húmero y mentira que es la lateral y estamos diagnosticando mal, ¿sí me entienden? Ahora sí. Entonces, todo tiene Mucha ciencia. todo tiene un porqué ser, ¿no? ¿Por qué se explica esto así? Ahora sí vamos con la imagen local. Ahora vámonos para el húmero en la radiografía. Y lo ampliamos un poquito más. Aquí grande para poderlo ver. Arranquemos inclusive con el húmero primero. Y después vemos otro axis. Cuando vemos el húmero, vamos a empezar con los mismos colores. Verde era tuberosidad menor del húmero. Entonces la tuberosidad menor, cuando ustedes ven esta silueta acá, miren acá, viene por acá y hace eso. La más alta. ¿Sí? Luego sigue azul. La más baja. Listo. ¿Cuál sigue? La roja, ¿no? El tubérculo intermedio. Y por último, el surco intertuberal. ¿Sí cuadra o no? Voy a quitar los colores y fíjense bien. Lo que pasa es que baje esa cortina si se ve mejor. Lo que pasa es que hay mucha luz todavía. Tenemos que bajar las cortinas lo más que se pueda para que quede más oscuro eso. Ahí está. Voy a quitar estos colores y concéntrense en la imagen aquí. Para que vean que no estoy inventando. Ahí está. 1, 2, 3. ¿Ahora lo ves? Sí. Exacto. Entonces ahí quedaron ya aprendidos. ¿Qué más vamos a ver del húmero? El húmero vamos a ver esta que es la cabeza del húmero y como toda cabeza ya sabemos que tiene un cuello. ¿Listo? La diáfisis del húmero que normalmente pues es así distal, esta es la diáfisis del húmero hacia distal y aquí me sale una línea radiopaca, ¿cierto? Un poquito más radiopaca que el resto del hueso, que es lo que llamamos la tuberosidad deltoides del húmero. ¿Listo? Que es en esta vista medio lateral oblicua es lo único que se ve la tuberosidad deltoides, esa línea. ¿Listo? Y esta parte que ya la conocemos como va con húmero, ¿entendido? Vamos con escápula. La escápula, que es esta de acá, escápula. Fíjense que la escápula, que la voy a pintar de azul, solo tiene el cuello de la escápula aquí y acá. No se ve nada más de la escápula. La parte proximal de la escápula en radiografía, en grandes animales no se ve.
porque hay muchos músculos que evitan que el rayo X la pueda pasar. Entonces, ya borremos esto. Entonces, como no nos interesa el resto de la escápula, solo nos enfocamos a la parte distal de la vena intelectual. Y aquí tenemos un accidente ya conocido por todos, se llama la tuberosidad supraglenoidea. Y este otro, que parece un tubérculo, pero ya no se llama tubérculo, se llama apófisis. Apófisis coracoides. Cuello de la escápula, tuberosidad supraglenoidea de la escápula y apófisis coracoides. Finalmente, la cavidad glenoidea de la escápula, el espacio articular que se encuentra. ¿Listo? Ahí están esas partes. ¿Puedes repetir otras partes? Tuberosidad supraglenoidea. Ya les hago una numeración para que tengan con qué repasar. Por ahora, miremos bien los accidentes. Siguiente hueso. ¿Qué más huesos ven ahí en esa imagen? El esternón. El esternón no se ve. ¿No? La La costilla. costilla, ¿no? Las dos primeras costillas se ven exactamente. Pero no la primera. Se ve, y más la primera, muy bien. La otra está por ahí escondida, no alcanzo a salir en la regla. De la costilla, ¿qué vamos a ver? Esta partecita de aquí, que es la cabeza de la costilla. Y aquí está la parte de arriba, el tubérculo de la costilla. De resto, vamos a ver esta parte de la costilla, que es el cuerpo de la costilla. Pero miren que aquí parece que hubiera otra costilla delante de la otra, ¿sí? Es la de la derecha. Es porque, exactamente, es porque no está totalmente a 0 grados, sino hay algo de, Movimiento. esto le llamamos en radiografía, oblicuidad. Oblicuidad, ¿sí? Lateralidad, 0 grados. Y cuando le hacemos a esto, que ya se salen los huesos de atrás, a esto le llamamos oblicuidad. ¿Qué hace la oblicuidad en radiografía? Este efecto se llama ¿cómo? Cuando un hueso tapa al otro. Sobreposición. ¿Y cómo eliminamos la sobreposición en radiografía? Con oblicuidad. ¿Sí? Oblicuidad y superposición. Por eso yo les decía, la oblicuidad que hace eliminar la sobreposición de dos o más huesos. ¿Listo? Esto, ¿qué más huesos reconocen aquí? Huesos que reconozcan acá. La sobreposición. ¿Qué más huesos? No nombre de huesos, no más. Sobre. Sí, porque está sobre. Vemos las vértebras, ¿cierto? Sí. Vemos la sexta vértebra cervical, la séptima vértebra cervical. Lo voy a dejar hasta ahí porque pues, se supone que es apenicular. Entonces cuando veamos cuello, veremos estas vértebras. Y por ahora lo dejamos ahí. Entonces, para ya terminar con esto, escápula lo estamos marcando con verde, ¿no? Entonces, le voy a poner un numerito a cada cosa para que tengamos que estudiar. Entonces, arranquemos con las tuberosidades estas y los tubérculos. Con el número 1 tenemos el tubérculo, la tuberosidad menor de número, ¿sí? La tuberosidad menor de número. Con el número 2 tenemos la tuberosidad mayor de número. Con el número 3 tenemos el tubérculo intermedio, todo lo verde de número, no repito. Y con el número 4 tenemos esta línea leve que es el surco intertuberal. Con el número 5 la cabeza del número y con el número 6 el cuello de la cabeza del número. Con el número 7 lo colocaré a ambos lados y es lo que llamamos la diáfisis del número. Y con el número 8, esta rayita que se ve más radiopaca es la apófisis coracoides del número con el número 8. ¿Listo? ¿Sí ven lo bonito? No hay nada mejor que la anatomía aplicada. ¿Qué número? El 8 es la apófisis coracoides. Perdón, corrijo, lo estoy diciendo mal. La apófisis coracoides está en las cámaras. La tuberosidad deltoides. Perdón, corrijo, tuberosidad deltoides. El número 8. Tuberosidad deltoides, porque hay ciertas músculos del número. La apófisis coracoides es la que ya va por acá. Con la escápula va el rojo. Y con el rojo entonces olvidemos los demás huesos y de la escápula vamos a marcar. Con el número 9, el cuello de la escápula, lo marcaré a ambos lados. Número 9. Número 10,
tuberosidad supraglenoidea y con el número 11 apófisis coracoides. Finalmente la escápula termina aquí con el número 12 que pertenece a la cavidad glenoidea de la escápula. No, de la escápula, ¿qué nos faltó por decir? De la escápula, ¿qué falta? Anatómicamente, ¿qué falta de la escápula? La espina, La espina, ¿qué más? Los surcos, ¿no? Los surcos de la escápula. Las fosas, supraespinosa, intraespinosa, subescapular, todo esto falta porque la escápula en radiografía no se ve más. La costilla, la de una vez la vamos a dejar lista. ¿Qué parte de la costilla es esta redondita con el número Cabeza de la 13, ¿no? cabeza. Cabeza de la costilla, esta parte irregular que hay acá de la costilla con el número 14, el tubérculo de la costilla, y este que es, ¿qué? El número 15, el cuerpo de la costilla, de la primera costilla. Y aquí terminamos con la guía para hacer una buena radiografía, que es el número 16, que es la tráquea. No la olviden cómo ubicar. Terminamos aquí con la región escapulohumeral porque esta no se saca más radiografía, no se puede. Esta es la única imagen que se puede sacar de eso. Siguiente región. Vamos con el codo. La región del codo o articulación como número radiocubital. Número radiocubital. Antes de seguir con esa, nos tenemos que poner a clasificar esta articulación. Esta articulación hay que clasificarla. ¿Cómo se clasifica la articulación escapulohumeral anátomo-fisiológicamente? ¿Cómo? Es una diartrosis porque tiene cápsula articular, muy bien, ahí está. Enartrodial porque tiene una cabeza y una copa, y aparte de eso, simple o compuesto. Simple, porque solo hay dos. Listo, ahora sí, ya terminamos con esa región. Y vamos con la región del codo, o también húmero radiocubital, codo. El codo, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo ustedes harían la técnica del codo? ¿Cómo? Lateromedial, o sea, así, donde estamos, así como lo estamos viendo. ¿Sí? Podría meter el chasis por aquí, no, queda pegado aquí contra, no puede subir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es otra técnica, sí, pero primero la que muy similar a la anterior, ¿no? Podemos hacerla oblicua también, pero muy similar a la anterior. Pongamos otra vez pie para que vean. Miren que si la hacemos totalmente lateral no vamos a poder sacarla bien. Inclusive el chasis no se puede meter dentro del pecho del animal. Él casi que la axila no la tiene bien profunda. Entonces vamos a hacer la misma técnica acá. Ahí sí la veo. Pero esta técnica ustedes la pueden ver aquí en sus hijos. Aquí sí podemos coger el miembro del caballo y extenderlo o enviarlo hacia el craneal. Como ese programa no se mueve el caballo, ¿sí ven cómo estiran la mano del caballo para tomar? Sí, la estiran hacia adelante, envían la mano hacia adelante completa y el codo se sale del pecho y queda libre, ¿sí? Y allá está el chasis por detrás.
es la única forma de tener una vista medio lateral a 0 grados, o sea, totalmente derecha, ¿sí? Derechita, que entre derecha por medio. Esta es una vista medio lateral a 0 grados, como se ve el dibujito acá. ¿Sí? ¿Listo? Y aquí entonces vamos a obtener esta imagen grande que voy a sacar por acá. Listo. ¿Qué vamos a ver en esa imagen? Primero que todo, por ser a 0 grados, me deja ver mejor esta superficie articular que hay aquí. ¿Sí? Se ve mucho mejor la superficie articular. Pero distalmente, el número que tiene acá, cóndilos y una atrofia, pero no sabemos si esta línea que hay aquí es la atrofia o la siguiente. Hay varias líneas que pueden ser la atrofia, pero cuando vemos esto acá, vemos que no sabemos cuál es cuál, si es esta, o inclusive si es esta la atrofia. Si ven que hay como 3 líneas, 3 arcos ahí. Hay 2 cóndilos y uno pertenece a la atrofia. ¿Cuál es cuál? Recordando la anatomía. ¿Sí? Entonces vamos a recordar esa parte de ese uno. Húmero. Cuando hablo del húmero lo podemos ver inclusive aquí por distal. Esta es la parte distal del húmero, pero con esto tenemos suficiente para explicarlo. La tróclea va en el centro, mientras que el cóndilo lateral es más estrecho que el cóndilo medial, que es más ancho, ¿cierto? Pero esto tendríamos que ver una imagen de frente para poder saber eso, ¿cierto? Pero nosotros estamos viéndolo de lado. Entonces vamos a verlo por altura. ¿Quién está más abajo? La tróclea, ¿cierto? Es la que está más abajo. ¿Cuál le sigue? ¿El cóndilo lateral o medial? El lateral es el que le sigue en proyección. Y después sigue el más alto, que es el medial, que se me pone acá. Medial. Entonces, en ese orden de ideas, el que está más adentro, más atrás, porque vamos a ver, es la tróclea, muy bien. Y el que le sigue, cóndilo lateral, y el que le sigue, el cóndilo medial. ¿Se acuerdan? Ese orden. Ahora vamos a ver el número allá en la radiografía y vamos a identificar eso. Solo para que vieran la técnica, nada más. Sí se deja ampliar. Entonces, ampliémoslo aquí lo más que se pueda para. Tenemos entonces, se los voy a señalar, ¿qué color tenía la atrofia? ¿Azul? Azul. Ustedes ven que aquí hay una leve silueta de este arco, aquí hay otro. Y aquí hay otro, ¿cierto? Miren. ¿Cuál de esos 3 es la atrofia? ¿Este o este? El primero es esta la atrofia. Miren que la atrofia inclusive siempre conecta con quién. Si ustedes siguen la silueta de la atrofia, conectan con quién. Con esta que se llama la fosa del olecrano. La única que conecta con la fosa del olecrano en una radiografía es la tróclea. O sea que, ¿qué nos quedan? Los cóndilos. ¿Sí? El cóndilo lateral era el que seguía, ¿cierto? ¿Qué color tiene? Rojo, ¿cierto? O blanco. Bueno, dejémoslo rojo. Y hasta ahí llega, porque él no me conecta con la fosa del olecrano. Y luego sigue, ¿qué cóndilo? El medial, ¿sí lo ves? O sea, ¿tengo o no tengo los dos? Entonces, número 1, la tróclea. Número 2, cóndilo lateral. Número 3, cóndilo medial. ¿Sí ven que las cosas tienen un sentido? Si conocemos la anatomía de tridimensionalidad, pues salimos del... Quisiera darles otro datico más que tengo en la cabeza. Cuando no sabe mucho quiere compartir mucho conocimiento.
Pero a veces compartir mucho conocimiento es de pronto enredar más, ¿no? Este datico se los voy a dar, pero no se lo aprendan, es para que sepan por qué, cuál de estos tres arcos está más, cuál es el más definido, más bonito, más blanquito. Este. ¿Esto cómo se llama? El cónyuge. ¿Por qué se ve más bonito? De esas tres estructuras, si tenemos el caballito acá sacándole la radiografía, ahora sí volvamos a poner acá. Estaba de este lado, ¿no? El codo. Así está, ¿listo? Y está así porque el codo es de... Inclusive dejémoslo sólido. Ah, pero es el codo del otro lado que está moviendo, ¿no? Entonces cogemos este y bien. Ahí. ¿Cuál era este? Este de acá. Espera un momentico, no se preocupen. Y era verde. Miren cómo va este caballito. Es el lateral, ¿cierto? Porque ustedes están tomando la radiografía así. Así, inclusive, dijimos que así, ¿cierto? Entonces, otra vez. Ese es el miembro derecho anterior. Ahora otra vez. Ese es el cóndilo lateral. O sea que este que se asocia y pues la trópea pues queda por allá metida en una vez. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál de esos cóndilos está más cerca al chasis o la película? El lateral. El lateral. Igual que la Lateral. Entre más cerca usted esté al chasis o a la película, más definido se ve el hueso o axila. ¿Sí me entiende? Es como cuando uno simula acá esta sombra. Si yo me pego acá, ¿cómo se ve la mano atrás? Bonita, casi que se ve igual, ¿cierto? La sombra. Pero si yo me alejo, miren qué va pasando con la mano. Se va viendo borroso. ¿Sí? ¿Sí ven? Eso pasa en radiografía. Lo que esté más cerca al chasis se ve más definido. Lo que esté más alejado empieza a perder definición. Entonces por eso es que ustedes ven que el cóndilo de este lado está más borroso, ¿cierto? Y aparte de eso ustedes ven que la trópea se ve borrosa. Y es porque esos quedan más alejados al chasis. ¿Sí? Es una forma como uno sabe en una radiografía. Si ustedes le dan una radiografía así, a ustedes le preguntan, sobre todo los parientes y los tíos son los que más joden. Cuando uno está estudiando veterinaria no sé por qué los familiares lo atacan a uno tanto. Son los peores clientes, ¿no? Con la familia no se puede. Le da uno ganas de remitirlos a algo, pero... Entonces, venga chino, ¿y esto dónde queda? ¿Hacia el lado de derecho, hacia el lado izquierdo? Esto. Y queda usted volando. Entonces, usted sabe que lo que más salga definido siempre sale hacia el lado del chasis. Y si usted tomó la radiografía de este codo así, o sea, es el cóndilo lateral. ¿Sí me entiende? Entonces uno puede saber qué es lateral y medial por ese puntito de definición. A eso en radiología lo van a llamar, todo eso que les expliqué se llama distancia de objeto de película. Es la distancia que hay entre la película o chasis y el objeto o el órgano que están trabajando. ¿Sí? Distancia de objeto. ¿Listo? Distancia de objeto. Ténganla en cuenta para saber hacia qué lado están las cosas. Sirve en muchas radiografías sirve, pero se dan cuenta que algunas no nos va a dar mucha información. Bueno, ¿hasta ahí bien? Bueno,
Este es el codo, pero entonces vamos a ver los accidentes ahora sí cuando ya vimos esas cosas. Empecemos con el húmero. Entonces el húmero rápidamente vamos a verlo de azul, vamos a ver que tiene una diáfisis como todo eso largo acá, y ya sabemos que este que conecta con la tróclea es ¿quién? La fosa del olecrano. Tróclea conecta con la fosa del olecrano. ¿Sí ven que las fosas no se ven tan bien en una radiografía? Si hay una fosa del olecrano hacia el lado dorsal de la fosa del olecrano, teníamos la fosa de coronoides, que es esta de acá. Y ya saben los cóndilos cómo quedan. El húmero tiene dos epicóndilos. El epicóndilo más grande es el, y este es el pequeño, que es el lateral. O sea que el más grande es el medio. ¿Listo? Y ahí están los dos epicóndilos. ¿Listo? Inclusive, ¿cuál de estos dos epicóndilos se ve más definido, más bonito? ¿Este o este? El lateral, ¿cierto? Se ve como un poquito más gris, más blanco, ¿sí? Más definido se llama, o sea, queda hacia abajo. El cúbito es muy corto y muy fácil de aprender. Entonces, del cúbito tenemos esto que es el proceso, y proceso equivale a qué también. Ustedes la anatomía se la aprendieron con ese término. En mi época le decimos apófisis, ahora ya le llaman proceso. ¿Sí? Proceso o apófisis arcónea. ¿Sí? Y acá, hacia el cúbito, recuerden que el cúbito se divide en dos partes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? El cúbito se divide en dos partes. El cúbito se divide en esta porción proximal que se llama el olecrano, y el cúbito tiene esta parte distal que se llama el cuerpo del cúbito. O sea que el cúbito, que es todo este hueso, se divide en olecrano, que es la cacha de la pistola, y cuerpo del cúbito. ¿Sí me entienden? Por eso esta parte se llama la tuberosidad del olecrano. Miren la E, ¿listo? Entonces aquí tenemos apófisis, ¿qué? Entonces son cone o apófisis arcónea, ¿sí? Luego venía que la tuberosidad del olecrano, ¿sí? De acá del espacio interóseo hacia arriba a todo esto le llamamos olecrano, ¿sí? Y esto que está debajo del proceso arcóneo se llama la escotadura semilunar, esa curvita que hay, escotadura semilunar. ¿Listo? No hace parte de el olecrano, pero tenemos este espacio interóseo. O sea que distal al olecrano teníamos el cuerpo del cúbito. Cuerpo del cúbito amarillo, olecrano en azul, y el olecrano entonces se divide. Proceso arcóneo, tuberosidad del olecrano, escotadura semilunar. ¿Listo? Y el espacio interóseo que no pertenece al cúbito, pero que se encuentra ahí dividiendo el radio del cúbito. Hasta ahí faltaría otra parte del olecrano, que es esta. Miren este gusanito que hay aquí. ¿Quién me dice qué parte es esta de este gusanito? Ese gusanito que se ve ahí es esto mismo que sale acá. Y lo podemos ver mejor por detrás. Esto que se llaman las apófisis coronoides. Apófisis coronoides. Hay una que es medial y otra que es lateral, que es esta de aquí, que yo no sé qué número es que la marca. Bueno, está la medial, y aquí al ladito, creo que es este, sí, se ve la lateral, ¿sí? Pero como estamos viendo la radiografía, sí. ¿Por qué las apófisis coronoides entonces se ven así, una detrás de otra? ¿Cómo le llamamos a ese efecto? Sobreposición. ¿Cómo lo corregimos? Con auricular. Muy bien, eso son preguntas. Es que más, ahora hago un quiz porque no he hecho nada de evaluación. Bueno, Pero no todas las ramas. es que con eso se despierta un poco. No, sobre eso no lo despierto. Este hueso se llama No, el radio. El cúbito es este, ¿no? Que se divide en olecrano y cuerpo. El cúbito. Radio. El radio es muy fácil de aprender. Este sí no tiene signos. El radio tiene
una superficie articular que normalmente es cóncava, una tuberosidad radial, que es esta de aquí. A ver, el que me diga qué músculo se inserta en la tuberosidad radial y se encarga de flexionar el codo, en el quiz le dejo un 5 ya. Cuento hasta 3, si no me dicen el nombre del músculo, ya no sirve. A la una. ¿De qué profe? Otra vez. ¡No! No, Dice lo de qué? Y no. ¿El qué? Dice lo de qué? Usted lo dijo de Chepa, ¿cierto? No, no, no. Sí, No, 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 no. Ay, no quiero pensar ese, no. Sí, pues pasa por ahí, queda uno. Ese es, Sí, ese. eso es pura chepa que No, no, no. No, Esa es una chepa muy grande. El bíceps braquial es el que se inserta ahí. Y por eso, cuando el codo se flexiona, el bíceps se inserta acá y hace que haya Claro, es flexión. como este músculo acá. Es de buena, sí. Muy de buena esto. Ahora no hago quiz para que le dé rabia. Ahora acá tenemos la diáfisis de ¿quién? Del radio. Del radio. Diáfisis del radio, acá. Y eso es todo lo que vemos del radio. Miren que no se ve nada más en esta imagen. Hay otra imagen del radio que se ve en esta vista de aquí. Esta de acá. Esta radio tiene dos imágenes, una medio lateral a 0 grados y esta que es la vista dorso ventral, lo contrario dorsal es ventral, ¿cierto? O antero posterior, Por eso se les va. sí, dorsal y sale por ventral, plantar del carpo hacia abajo. Entonces, del carpo hacia arriba se dice ventral, del carpo hacia abajo se dice plantar. Y del tarso hacia abajo, palmar. Estamos en el mismo anterior, ¿no? Palmar del carpo hacia abajo y plantar el tarso hacia abajo. ¿Listo? Porque estamos en el miembro anterior. A ver, esta imagen, entonces, cuando ustedes la sacan, tienen el caballo, pues prácticamente viéndolo de frente, y el caballo estaría haciendo esto, ¿no? O sea, se acomoda de frente. Hay que también estirar el miembro, pero colocar el chasis por debajo, o sea, prácticamente uno estira la mano del caballo y el chasis va aquí abajo, ¿sí? Y lo ponen así, sosteniendo el codo en esta posición. Para que no se lo imaginen, aquí también sale, creo que la técnica, ahí está, ¿sí? Lo que pasa es que este dibujito no es tan bueno, pero ponen el chasis por detrás del codo y apuntan en esta forma, a 0 grados. Para que quede esto a 0 grados deben estar apuntando así, de arriba hacia abajo. No es una oblicuidad porque el miembro está elevado. Otra vez. Es una vista antero-posterior o dorso-ventral de la región del codo a 0 grados. ¿Sí? 0 grados. Porque si nos mandamos así, ya es una técnica obvio. Como toda técnica a 0 grados, nos permite ver muy bien el espacio articular del codo. Miren acá, el espacio, la superficie articular, no el espacio, sino tanto la superficie articular. ¿Listo? Y vamos a observar pues, los mismos huesos. Del húmero, para terminar, se me olvidó marcar el anterior, ahora marcamos los dos finales. Del húmero tenemos que esto que es la diáfisis, ¿cierto? Y esa diáfisis pues, continúa aquí con el epicóndilo que epicóndilo lateral, ¿cierto? Y por aquí tenemos el epicóndilo medial que es mucho más grande que ya lo conocemos. Una zona radiolúcida en algunas partes es una fosa, ¿sí? La fosa del olecrano. Fosa del olecrano. Este epicóndilo inclusive cubre toda esta parte aquí. Fosa del olecrano. Diáfisis acá, fosa del olecrano, epicóndilo lateral y todo este que es el más grande, como esto que hay acá, epicóndilo medial. ¿Listo? Si agrandamos aquí un poquito, vamos a ver, ahora sí, aquí sí se ve bien. Este cortico es el cóndilo, ¿de dónde? ¿Lateral o medial? Lateral. Luego viene este que tiene esta forma, que es la trófea, ¿no? Y este grande es el cóndilo
medial. ¿Sí? Ahí está. Los dos cómbinos y la otra. Vamos hacia abajo, radio y cúbito. Del cúbito que hemos marcado. Todo esto que lo llamamos y se mete allá y sale acá. Esta parte nomás, la tuberosidad olecrano. Listo, tuberosidad de olecrano. Y miren esta acá, ya la habíamos, esta se ve muy bien. La otra difícilmente se ve la silueta aquí. ¿Cómo se llaman esas dos? Son las apófisis coronoides. ¿Se acuerdan? Aquí ya la tenemos. Recuerden que casi no encuentro esta para señalarla. ¿Listo? Apófisis coronoides. Y por último, del espacio interóseo, miren esta radiopacidad poco definida aquí, que pertenece al espacio interóseo. Hacia abajo siempre vamos a tener el cuerpo del cúbito. El cuerpo del cúbito. Del radio, ¿qué podemos observar? Del radio vamos a observar la superficie articular, que es toda esta, pues tiene la forma de la trópea y los cóndilos del húmero. Aquí tenemos la tuberosidad radial, va hacia adelante, inmediata. Esta es la tuberosidad lateral del radio, tuberosidad lateral, y aquí tenemos una tuberosidad medial. ¿Listo? Para terminar con el radio, la diáfisis, como siempre, no tiene pierde, que es esta. ¿Listo? Entonces, esa es. Terminamos con el codo, la región del codo. Vamos a marcar rápidamente esto para que tengan que estudiar. Entonces, primero, aquí más abiertos tenemos con el número 1 y con el número 1 la diáfisis del húmero. Con el número 2, esta parte, toda esta parte que se llama la cresta epicondilia, con el número 2 del húmero. Este es el epicóndilo lateral con el número 3 y el epicóndilo medial, que vendría siendo pues esta parte de aquí con el número 4. ¿Listo? El cóndilo medial con el número 5, la tróclea con el número 6 y el cóndilo lateral con el número 7. ¿Listo? Finalmente del número la fosa de olecranon con el número 8. Vamos con el cúbito donde tenemos la tuberosidad del olecranon con el número 9. ¿Listo? Y acá tenemos las apófisis coronoides. Aquí podemos identificar la silueta con el número 10, apófisis coronoide lateral, y aquí un poco de la apófisis coronoides medial con el número 11. Espacio interóseo no pertenece a ninguno de los huesos, pero está formado por radio, que es el número 2. ¿Cierto? Finalmente del cúbito tenemos esto, que es el cuerpo del cúbito distalmente con el número 3. ¿Listo? Hasta ahí. Del radio, que lo pintaré todo con amarillo, tenemos entonces el extremo articular proximal del radio, pues eso no tiene ciencia, lo voy a marcar por si acaso, 14. Y tenemos la tuberosidad lateral del radio con el número 15 y tuberosidad medial del radio con el número 16, sitio donde se insertan los ligamentos colaterales laterales y colaterales mediales. ¿Listo? Vista dorso ventral de la región del codo. Ahora nos quedaría faltando esta vista, que es cuál? La de la unidad. No, porque si la ponemos así, recuerde que el chasis no puede meterse dentro del axil. Entonces toca medio lateral igual con miembro estirado. ¿Listo? Miembro estirado o extendido. Y aquí tenemos, rápidamente, entonces tenemos que el número 1 es que diáfisis. ¿Listo? Todo el rojo es húmedo. Con el número 2, ¿cómo se llama esa fosa? Coronoides. Fosa coronoides. Con el número 3, fosa del olecranon. Y ella me lleva directamente a dónde? Donde se encuentra la tróclea, con el número 4. Con el número 5, el que está más lateral, el cóndilo. Cóndilo lateral. Y este que está menos definido, cóndilo medial. ¿Sí o no? Epicóndilo, con el número 7. Epicóndilo medial, el más grande y el más pequeñito es el epicóndilo lateral. Número A, lateral, número 8. ¿Profesor Julio? Entonces, por eso los pinto de colores, porque todo lo que está rojo es húmedo, la silueta de lo húmedo. Ahora sí, con azul, cúbito,
específicamente del lado del olecranon. Y ahora sí, proceso con el 9, proceso o apófisis alpone. La apófisis es la que sube acá, ¿no? Porque el epicóndilo es este que está aquí. ¿Sí o no? Este de aquí, tuberosidad del olecranon con el número 10. Escotadura semilunar con el número 11. Voy a ponerla así para que la 11. Pero no es esa. Pero como hay tanta cosa ahí, entonces la voy a señalar con dos patitas así. ¿Listo? Escotadura semilunar. Luego, ¿qué sigue? ¿Esto qué es qué? Apófisis coronoides con el número 12. Y aquí pongo el otro 12 porque no tengo idea cuál es lateral y medial acá. ¿Listo? Y con el número 13 del cúbito pertenece al cuerpo. Esto, radiolúcido, ya sabemos que es que 14, el espacio interóseo. Amarillo, radio. Radio, superficie articular proximal con el número 15. Tuberosidad radial con el número 16. Esta no se ve por la otra vista, como pueden ver. Y para finalizar, radio con el número 17. Y con el número 17 tenemos que la diáfisis del radio. ¿Listo? ¿Cómo se llama el espacio? El 14. El 14 espacio interóseo. Espacio interóseo. ¿Listo? Espacio interóseo. Me olvidó algo. Vale. Ya sé. Ya me acordé, se me iba olvidando. Saquen hojita. Pues esto estuvo chiripudo hoy.